Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un término muy interesante, muy utilizado en las últimas décadas, que es la disrupción. Disrupción relacionada con la educación y con el término de innovación disruptiva. Para ello nos acompañan unas colegas, las presentaré brevemente. En primer lugar, está con nosotros la doctora Marta Diana Bosco Hernández. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. Es académica del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y sus líneas de investigación versan sobre modelos de educación abierta y a distancia. Bienvenida, Marta Diana. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. También nos acompaña la magíster Julissa Anaya Espinosa desde Perú. Ella es voluntaria en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el programa Aprendo Contigo. Es licenciada en Educación Inicial por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Tiene un máster en Intervención Educativa y Psicológica por la Universidad de Navarra y doctoranda en Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en Perú. Bienvenida, Julissa. Muchísimas gracias, Melchor, por el espacio. También nos acompaña la doctora Marta Vergara Fregoso de la Universidad de Guadalajara. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 141 de Guadalajara. Tiene maestría en el Centro de Estudios de Posgrado y doctorado en la Universidad La Salle de Guadalajara. Actualmente es profesora e investigadora titular en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es Educación y Cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, Marta. Mucho gusto y muchas gracias. El tema que vamos a comentar hoy trata sobre la disrupción. Es una palabra que se ha usado muchísimo, exageradamente tal vez, en los últimos años. Y pues quisiéramos preguntarle primero a Marta Diana, ¿qué opinas del término? ¿A qué nos referimos actualmente cuando hablamos de innovación disruptiva, de educación disruptiva y qué pertinencia tiene para nuestra sociedad? Claro, mira, cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a una interrupción, a una ruptura. Pero esta ruptura comúnmente cuando se da es con una innovación, con una transformación. Entonces, por supuesto que es pertinente en el sistema educativo, ¿verdad? Porque cuando tratamos de transformar todas las propuestas educativas, tienen que atender a necesidades sociales, por supuesto, y laborales, entre otras cosas. Entonces, este término, y más en este momento histórico, con la pandemia, ¿verdad? Es muy importante, porque este problema que estamos viviendo de salud nos ha llevado a vivir una disrupción educativa, ¿sí? Tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar. Algo se rompió, pues sí, tuvimos o estamos luchando contra una educación tradicional, ¿verdad? Para poderla llevar apoyada por los medios, que es uno de los conceptos claves que vamos en los procesos disruptivos, ¿verdad? Que tenemos que poner atención. Son todo un reto y ha sido un reto para nosotros en la actualidad tener que trabajar con la tecnología. De modelos educativos tradicionales, hemos tenido que dar un salto a la educación emergente, ¿verdad? Que pues necesariamente ha estado apoyada por la tecnología digital, por la televisión también, por la radio. Entonces, pues ahí tenemos un momento muy importante de disrupción. Claro que la disrupción tiene que ver con otras herramientas,
con otras metodologías, con otra manera de ver el proceso educativo. Pero bueno, tú me pediste nada más que habláramos del término. Muy bien. Seguiremos, gracias Marta Diana, en los siguientes bloques tocando esto. Julisa, ¿qué agregarías, qué nos comentarías del término, de dónde viene, qué pertinencia tiene ahora? A ver, Melchor, la pertinencia pues es muy importante, ¿no? Con la actualidad. Sabemos, ¿no? En el caso de Perú, que somos un país totalmente diverso, pero muchas teorías, muchas concepciones trata de uniformizar, de homogenizar nuestra educación, ¿no? Muchas veces copiando la currícula de diferentes países, más no contextualizando todo un contenido, ¿no? Que necesita todo un país diverso como el nuestro para poder construir sus conocimientos significativos, sus aprendizajes significativos. Esto significa aprendizajes que le van a servir en la vida. Entonces, la educación disruptiva está basada en un aprendizaje colaborativo, pero sobre todo respetando los ritmos de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje personalizado, un aprendizaje donde se busca concertar y se busca usar la tecnología, ¿no? El tema, sobre todo con este término del NTIC, ¿no? Las nuevas tecnologías de información y comunicación para poder buscar, ¿no? Estas redes que hacen muchísima falta para poder conocer diferentes conocimientos, no solamente de nuestro contexto, sino de otros contextos. Entonces, la educación disruptiva es una propuesta que va muy ligada al enfoque inclusivo, que va muy relacionado a esta respuesta muy urgente de una educación mucho más intercultural, no solamente basado en el respeto, sino rompiendo el esquema de respeto a gozar, a interactuar con todo el entorno, con todo el contexto y más allá. Pues Marta, ¿cómo ves el término? ¿Qué es para ti disrupción en educación y cuál es su relevancia actual? Bueno, respecto a esta pregunta de a qué nos referimos cuando hablamos de innovación y educación disruptiva, pues puedo decir que entiendo la educación disruptiva como una ruptura que se da en de un marco anterior a una situación actual, ¿no? Lo cual implica que esta ruptura o esta adecuación a al momento actual genera una oportunidad para poder cambiar, para poder transitar para hacer nuevas cosas. Pero, pero todo esto debe ir acorde a la situación y a la cotidianeidad que se vive en la actualidad. Y esto nos lleva a una nueva constitución de la escuela, por supuesto, y una escuela con nuevas posturas, una escuela con nuevos abordajes, con nuevos compromisos. Entonces, la innovación disruptiva nos llevaría a pensar en una transformación exponencial, pero especialmente de la tecnología. En el sentido de lo que es la educación disruptiva, pues puedo decir entonces que esta educación se pretende que sea una educación distinta, una educación diferente y que no solamente se haga uso de la tecnología para decir que esto implica un cambio, ¿no? En este caso, podemos decir que la revolución digital pues enmarcó una ruptura con el marco anterior, pero el fondo es la continuidad porque lo que se propone está hecho desde un dominio y parámetros que van más allá del manejo o el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, es disruptivo porque se plantea, podemos decir, que una tecnología que va a tener un uso, pero que este uso debe ser o debe tener un significado para los sujetos, un uso cotidiano, no solamente para comunicarte con los demás, sino también para transformarte como ser humano, ¿no? Entonces, pienso que esta pandemia por la cual hemos transitado ha sido el recurso principalmente de lo digital y en la educación disruptiva, como se plantea, ha tenido un sentido muy restringido. Considero que ha sido una educación más acorde a la tecnología contemporánea, pero no pensada una educación para todos, una educación pensada en los sujetos, en lo general, ¿no? Pero para un cierto grupo, pero no es para todos. Y esto nos ha causado, por supuesto, pues muchos desfases y muchas desigualdades, ¿no? Que ha marcado con mayor sentido la desigualdad de nuestro país, sobre todo, ¿no?
Gracias por sus comentarios. Es un tema fascinante. A continuación vamos a escuchar a una especialista que nos va a comentar por qué considerar la educación disruptiva en los tiempos modernos. La educación disruptiva, por supuesto que solo es posible en la era digital, pero adquiere especial relevancia en este siglo XXI y más específicamente en los últimos años, porque ya vimos que virus como el COVID nos llevaron a tener que insertar de manera drástica y abrupta avances e innovaciones en los procesos educativos a través de las tecnologías de última generación. No cabe duda que en esta era, en la era digital, las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, los nuevos desarrollos de aplicativos audiovisuales han logrado acercar cada vez más las capacidades del alumnado y de los docentes, quienes se están reapropiando de ellas. Gracias a todo esto es que hemos pasado de la era de las TICs, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las tecnologías para el empoderamiento y la participación, a las TACs, es decir, a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre disrupción en educación universitaria. El término de disrupción brincó al estrellato académico cuando en 1995, como ya comentó Marta, un académico de la Escuela de Negocios de Harvard, Clayton Christensen, publicó un artículo en la revista Harvard Business Review sobre el tema, y después en el 97 publicó un libro hermosísimo que se llama El dilema del innovador, donde plantea todo un marco conceptual, académico, teórico muy sólido, que fue fundamentando con evidencia empírica en el transcurso de los años y que se ha ido adaptando a diferentes escenarios, incluyendo el educativo. Entonces, el doctor Christensen desafortunadamente falleció de cáncer en el 2020, un mes antes de que viniera el confinamiento de la pandemia, y se le considera una de las mentes más importantes del siglo XXI en el mundo académico de los negocios. Entonces, retomando el término, Julissa, ¿cuáles son las implicaciones de esto de disrupción educativa para profesores y estudiantes? Y si pudieras darnos algún ejemplo, porque la palabra disrupción, como ya dijimos, ruptura, transformación profunda, la gente le da miedo porque la palabra se oye muy fuerte. Julissa. A ver, es importante considerar, ¿no?, de que el docente tiene que generar espacios donde se pueda generar experiencias, donde se pueda generar sobre todo ese bagaje procedimental, actitudinal, porque nos hemos enfrascado, ¿no?, en las universidades a darle como que a plenitud el tema conceptual. Y como que avanzamos un poco en lo procedimental, la elaboración de instrumentos, ¿no?, materiales, y muy poco o escasamente la parte actitudinal. Entonces, con la educación disruptiva, pues se busca generar estos espacios. ¿Para qué? Para que los estudiantes participen de forma activa, para que tengan la posibilidad de ser los protagonistas del aprendizaje, ¿no?, basado sobre todo en estrategias innovadoras, ¿no?, utilizando las MTIC, facilitándolos, pero haciéndoles saber y haciéndolos independientes y autónomos en la construcción de su aprendizaje. Y pues es así, cuando hacemos toda una revisión de la literatura, podemos entender que la educación disruptiva pues busca esa línea más constructivista con la teoría, por ejemplo, de Howard Gardner, con las 7 inteligencias múltiples. También habla de Vygotsky. Podemos conectar muy bien con el tema sociocultural, ¿no?, sobre el aprendizaje significativo, Ausubel, un aprendizaje que le sirva para la vida, más no como son las fechas, el descubrimiento de América. Hay cuestiones que de cierta manera no va a ser útil para resolver problemas del día a día, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que un docente universitario pues se va a tener que presentar
en un espacio mucho más interactivo, mucho más dialéctico, donde tenga que generar un pensamiento crítico, reflexivo, ¿en función a qué? En función a las situaciones reales, a lo que sucede en el contexto actual, como por ejemplo en nuestra realidad ahora, la que estamos atravesando, pues ha desnudado muchísimo el tema social, sobre todo el tema educativo. Gracias, Julissa. Marta, ¿qué agregarías? Muchas gracias. Bueno, pues podemos decir que las implicaciones para lograr una educación disruptiva son grandes, porque busca otro tipo de relaciones entre los diferentes actores educativos. Busca o está pensada hacia una horizontalidad en espacios de educación, pero podemos decir que un ejemplo de ello podría decirse la relación que pudiera haber entre los niveles inferiores y los niveles superiores, porque hay una como separaciones o como sistemas distintos, ¿no? Entonces, eso es otro. ¿Y cuáles son las implicaciones de la educación? Pues pienso que implica un cambio de posición, un cambio en la función del profesor y en las habilidades de los estudiantes. En el caso del profesor, implicaría pensar en que la práctica que realizamos nosotros en la universidad debe ser una práctica más dinámica. Debe abarcar o debe estar pensada que no debe estar basada en la explicación, en el examen o en los ejercicios, sino más bien en entrar en un debate o en un planteamiento mucho más amplio donde la voz del otro tenga un sentido y un significado, donde se despierten esos intereses de los otros y se vean, se manifiesten, ¿no? Como profesores debemos ser más gestores del conocimiento. Un gestor no solamente del conocimiento abstracto, sino también pensar en la psicología humana, o sea, más pensar en el sujeto. También tenemos que estar pensando en qué pasa con ellos, ¿no? Porque en este momento, esta pandemia, de muchos de los aprendizajes que nos ha dejado, es que es necesario que el conocimiento tenga calor, y el calor solamente se lo vamos a dar a partir de la parte de la emoción y la vinculación con los sujetos, pensando más en la persona, ¿no? Pensando en la emoción. Pero en el caso de los estudiantes, pienso que también estos deben de cambiar su paradigma y deben de pensar de manera diferente, para pensar en que deben ser capaces de interiorizar y no solamente exteriorizar, o sea, pensar en lo exterior, sino pensar también en lo interior. Pensaría en un aprendizaje autónomo y crear modelos no estandarizados de educación, ¿no? Un cambio de mentalidad para cerrar en la sociedad con respecto a lo que es la educación y lo que implica la educación. Muchas gracias, Marta. Marta Diana, ¿algo más? Sí, claro, mira, en cuando se produce una disrupción en una institución educativa, es muy importante que los docentes estén formados como docentes. Además de dominar su disciplina, también tienen que tener una formación importante en investigación educativa y, por supuesto, en tecnología. ¿Por qué? Porque la práctica va a cambiar, la práctica docente va a cambiar. Aquí la educación a distancia, la educación abierta, nos aporta mucho. Los actores del proceso educativo van a cambiar de roles. Por un lado, el docente va a ser un facilitador, una guía, un orientador que va a guiar el conocimiento, que con la información, con los contenidos académicos que van a desarrollar y con todo lo que van a trabajar con los medios, toda esa información las tienen que transformar en conocimiento. Pero para llegar a ello, el docente tiene que guiarlos, tiene que orientarlos. Por supuesto que las estrategias y los medios son nodales. ¿Por qué? Porque a través de las estrategias propuestas por el docente, el alumno va a poder construir con sus compañeros aprendizajes significativos donde van a crear conflictos cognitivos que les permitan esa construcción y esa aplicación del conocimiento. Aquí la experiencia en la educación disruptiva juega un papel muy importante. Es uno de sus elementos. Y por otro lado también, por ejemplo, la metodología va a cambiar. Se van a tratar
de proponer trabajos colaborativos, comunidades de práctica, casos de estudio, ABPs, etcétera. Entonces, podemos ver que es más activo, donde los alumnos van a tener la oportunidad de no trabajar como antes lo hacían los jóvenes, ¿no? Que decían, vamos a hacer un trabajo en equipo y bueno, tú vas a escribir, tú lees, tú redactas y no es la incorporación, la integración de un trabajo, ¿verdad? Donde todos participen. Aquí no, aquí la voz de todos los estudiantes es muy importante porque todos van a aportar ideas con todo lo que se está trabajando. También otra parte importante es que los docentes se tienen que formar en tecnología, tienen que aprender, tienen que alfabetizarse, ¿verdad? Porque lo hemos visto, sencillamente lo que estamos viviendo, tuvieron que entrar todos nuestros profesores a la tecnología y no sabían muchos. Y ayer precisamente me decía un alumno, no, doctora, es porque yo tampoco sabía cuando me dijeron, pues ahora entra a Zoom o entra a Classroom. Yo decía, bueno, pues ¿por dónde y cómo le vamos a hacer? Y claro, en este problema, pues no se aprovechó al máximo todo lo que nos puede brindar la tecnología. Entonces, las tecnologías digitales son nodales para estos procesos. Otra cosa también yo creo que tenemos que ubicar es que la evaluación se va a construir de diferente manera. Ya no va a ser una evaluación objetiva de opción múltiple como las conocemos, al contrario, va a ser a través de otro tipo de evidencias, de portafolios digitales, de lista de cotejos, de rúbricas, de ensayos, de desarrollo de pensamiento creativo, en fin, muchísimas cosas que se pueden trabajar y que precisamente en estos modelos disruptivos son elementos que tenemos que considerar. Por un lado, esa formación del docente, reitero, y también la formación de los alumnos, porque aunque los alumnos son unos maravillosos manejando la tecnología, pero no se trata de manejarla nada más. Se trata de que con lo que ellos están informándose, lo transformen y lo apliquen. Así es. Muchas gracias, Marta Diana. Pues precisamente es que aquí tengo en mis manos, hace una década, el doctor Enrique Graue, cuando era director de la Facultad de Medicina de la UNAM, me regaló este libro. Yo era responsable del área educativa de la Facultad de Medicina. Y el título del libro es fascinante porque es Cambiar el DNA de la educación superior de dentro hacia afuera. Porque la educación superior es uno de los elementos más resistentes a la disrupción en la historia de la humanidad. Entonces, y aquí el mismo doctor Christensen decía hace varios años que la educación en línea era el ejemplo típico de innovación disruptiva que está gradualmente entrando y que ahora con la pandemia ha brincado al escenario de la educación global, ¿no? Entonces, precisamente la disrupción de todas nuestras vidas que vivimos con la pandemia se presta para adoptar este tipo de innovaciones que estamos comentando en el programa. Muchísimas gracias por sus aportaciones. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la disrupción en educación y en innovaciones. Como hemos comentado, la disrupción es un proceso, como dijo el mismo doctor Christensen en sus modelos teóricos, más que un evento único. No es tanto la característica de un dispositivo, sino la manera como la organización humana plantea el uso de metodologías, dispositivos o aspectos educativos como la educación en línea como una disrupción que van transformando el escenario. Entonces, ¿qué pueden hacer las universidades, Marta, las universidades para impulsar disrupciones educativas
en ambientes que siempre tendemos a que haya estabilidad, que no se muevan mucho las aguas, que haya, que privan a veces las tradiciones y los usos y costumbres. Pues, ¿qué pueden hacer? ¿Y cómo lograr que esto ocurra en países como México? Es importante para nuestras universidades atender a los formadores, o sea, es decir, a los profesores, porque ciertamente están ausentes de capacitación. Bueno, claro está, si tomamos en cuenta el sentido que busca dar la educación disruptiva en la tecnología. O sea, tenemos muchos cursos de capacitación y cursos que tomamos, pero en este sentido del que estamos planteando sería un sentido optimista, ¿no? Es importante que consideremos que un modelo que en este momento puede ser un momento ideal es un modelo híbrido en donde el aprendizaje debe ser un aprendizaje activo, que mediante actividades específicas con los estudiantes se puedan promover esos procesos cognitivos que vayan más allá de solo entender o recordar lo que se expone en clase o lo que se ve en clase, ¿no? Fomentar la participación, la colaboración, el pensamiento crítico, ya sea en el aula o ya sea en otros ambientes en línea, ¿no? Es importante fomentar la interacción entre los estudiantes en espacios que sean efectivos de construcción de aprendizajes, ¿no? Pero sobre todo incrementar la retención, pero esto no solamente es a través de las actividades propiamente de hacer y de crear, sino hacer, crear y decir y compartir recursos de apoyo, etcétera, porque estamos en esto. Pero es necesario, por ejemplo, en nuestra universidad, en la Universidad de Guadalajara, no solamente hemos apostado a esto, hemos incursionado en esto tipo de cursos y tutoriales, sino que también se ha favorecido la relación con otras instituciones e instancias nacionales e internacionales, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Marta. Marta Diana, ¿qué agregarías a lo comentado? Bueno, en estos procesos disruptivos, las propuestas curriculares se tienen que modificar. Yo recuerdo, ahorita estaba pensando, por ejemplo, en tu facultad precisamente, con el modelo A36. Ahí hay un ejemplo de disrupción, un modelo modular. La UAM Xochimilco, con propuestas curriculares diferentes. Es una construcción del conocimiento diferente, es una construcción integradora. Entonces, tendríamos que revisar las políticas universitarias, ¿verdad? Que verdaderamente sean más flexibles, que permitan que, por ejemplo, las evaluaciones curriculares no se hagan, pues, en un largo tiempo, sino que al contrario, se esté de manera permanente revisando tanto los planes como los programas de estudio para que vayan de acuerdo a la realidad, a lo que verdaderamente requiere, por un lado, la sociedad y por otro lado, el mercado laboral. ¿Sí? Porque podríamos estar formando ingenieros que no están respondiendo a las necesidades laborales, ¿verdad? Al mercado. Por otro lado, también tenemos que pensar que nuestras universidades tienen que tener una apertura, una flexibilidad y sobre todo porque sabemos que todos los procesos son lentos, o sea, queremos hacer un cambio y son muchas instancias las que hay que recorrer para poder llegar a lo que nosotros pretendemos. Entonces ahí tiene que haber una apertura. Y en esta propuesta también, la tecnología, como yo había comentado y lo hemos mencionado, ¿verdad? En esta tertulia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de aprovechar todos los recursos que nos ofrece la web, ¿no? Podemos irnos a las bibliotecas digitales, podemos apoyarnos en los objetos de aprendizaje, en todo lo que hay, todo lo que podemos abrevar, ¿verdad? De la red. Entonces, también tú has mencionado, bueno, el ejemplo de ver YouTube a los grandes maestros, esas grandes enseñanzas, que sería una parte también que va a alimentar a nuestros procesos de formación de nuestros estudiantes. No nada más limitarnos a como antes leíamos, ¿no? Que es una delicia estar con el libro impreso, pero la oportunidad de abrirnos al mundo, ¿no? Y buscar esos diálogos educativos, ese diálogo pedagógico, me parece que es una oportunidad maravillosa.
Por ejemplo, el aprendizaje también tenemos que ver que es un aprendizaje abierto, es un aprendizaje donde se va a compartir en el momento en que vamos a trabajar de otra manera. Entonces, me parece que también las redes que se construyen, las redes académicas, juegan un papel muy importante. Por un lado, los profesores pueden formar estas redes para intercambiar, para colaborar, para producir conocimiento. Y qué mejor que todo lo que estamos proponiendo se lleve a cabo con una investigación educativa como un marco de fondo, ¿no? Que nosotros demos cuenta de la experiencia y entonces veamos qué nos dejó la experiencia y qué más podemos innovar y compartir. Muy bien, Marta, Diana, muchas gracias. Julissa. A ver, es muy importante partir desde una perspectiva, ¿no? Si queremos hablar de una educación disruptiva, partir desde la perspectiva holística y no lo que suele suceder desde una perspectiva fragmentada, parcializada, ¿no? Cuando hablamos de educación disruptiva en un ámbito institucional, en este caso en una universidad, pues tenemos que replantearnos sobre todo en las políticas que tiene nuestra universidad, ¿no? Realmente hay un acceso a la inclusión digital. Tenemos plataformas digitales que están funcionando y los docentes y los estudiantes están preparados, capacitados para el uso de estas plataformas. Nuestros estudiantes pertenecen geográficamente a una realidad uniforme, pues no. Entonces, después de estas preguntas podemos darnos cuenta, un país como Perú, que es totalmente diverso, es un país con más de 45 lenguas originarias. Estamos hablando de un país altamente diverso cultural en su cosmovisión, en su perspectiva, en su percepción. Entonces, una institución como la que es la San Marcos, pues es una universidad pública que tiene universitarios de diferentes escalas sociales, de diferentes realidades del interior de nuestro país. Es importante hablar, ¿no? Como propuesta educativa en el tema de disrupción, entender de que los estudiantes tienen que estar preparados, tener habilidades blandas para trabajar de una forma colaborativa a través de círculos de estudio en redes, generando, ¿no? Un pensamiento crítico, reflexivo, pero recordemos que esto parte de una política de la universidad, ¿no? Y no solamente se limita a la universidad como institución, sino que esto debería ser una política de Estado. ¿A través de qué? A través de programas de investigación, fortaleciendo a los institutos de investigación, ¿no? Entonces, es así donde vamos a buscar promover un país que responde sus realidades, sus problemas, que les sabe dar soluciones oportunas y pertinentes, porque un país que no se educa, que no investiga, pues va a siempre tener un corte más populista, más cortoplacista, ¿no? Resultados rápidos, pero que no se planifica a un resultado pues de un carácter, de un impacto más social, que no solamente se limite a un impacto visual, ¿no? Entonces hay mucho que entender en esta realidad, ¿no? Podemos decir que el docente, para poder ser parte de toda esta realidad y buscar una solución, pues tiene que entender de que es un excelente aprendiz. Aprendemos conjuntamente con nuestros estudiantes, sin limitarnos en un aspecto conceptual ni procedimental, sino saliendo de las aulas y entendiendo y comprendiendo, usar estas plataformas que van a ser pues realmente de mucha utilidad, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, ¿no? Y así evitar estas barreras que existen aún en nuestro país. Muy bien, Julissa, muchísimas gracias. Efectivamente, uno de los aspectos muy interesantes del modelo de innovación disruptiva de Christensen es que hay diferentes niveles de usuarios de cualquier cosa, sea comprar un teléfono celular o sea realizar una educación universitaria. Y dependiendo de los niveles, las estrategias disruptivas son las que empiezan en los niveles
entre comillas, inferiores, que no están muy en el radar de los proveedores habituales del producto, cualquiera que este sea, un coche o un curso en línea, y empieza a modificarse la realidad de todo el proceso y al rato lo que tomábamos como premisa, que era lo muy superior, resulta que es superado por algo que de repente empieza a surgir de una manera idealmente planeada. Una de las ventajas del modelo es que ayuda a que las organizaciones planeen, que la disrupción forme parte de su cultura y no estar atenidos a que la disrupción ocurra porque de repente alguien se llega muy disruptivo y quiere cambiar las cosas porque así es su personalidad, ¿no? Yo creo que es todo un reto, pues, como hemos comentado. Muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a otra académica que nos va a comentar cómo mantener las propuestas disruptivas en las distintas modalidades educativas actualmente. Preguntémonos, ¿será posible disruptir la educación al regresar a clase? Los escenarios posibles al regreso a clase, que según preveo, son el de restauración, también conocido como el de sobrevivencia, que es un escenario donde la institución se enfoca a su supervivencia, buscando regresar al estado previo de la pandemia. Otro escenario se va a presentar en esas instituciones que se concentran en adaptarse a la nueva normalidad. En este escenario, las instituciones reflejarán en su cultura y su visión los aprendizajes obtenidos durante este periodo. A esto le podemos llamar como un periodo de adaptación, un modo de adaptación y evolución. Y también, por fortuna, me encanta pensar cómo en muchas instituciones se está realizando una verdadera transformación, donde la modalidad híbrida tiene un papel activo para la innovación de la educación superior y en la cultura, y de ser aplicada a toda la sociedad, este modelo implicaría un salto disruptivo muy importante. Y pensemos, ¿cuál será la disrupción por venir? En el mismo siglo XXI, además del desafío que nos presenta la pandemia y los retos que se tienen en la alimentación, la sanidad, el deterioro ambiental, energético, económico, los desastres que se presentan ante fenómenos naturales, el desarrollo informático que continúa avanzando aceleradamente, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales promovidos no solo por las revoluciones industriales 5.0 y las que están por venir, sino además porque la conciencia humana y su coexistencia con otras inteligencias dará un salto disruptivo singular. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre disrupción y educación en las universidades. La disrupción forma parte ya de nuestro escenario cotidiano. Un ejemplo típico de disrupción es Netflix comparado con Blockbuster. Aquellos de ustedes que tienen edad suficiente para acordar cuando íbamos a rentar videocassettes en Blockbuster, lo que hizo Netflix fue una disrupción total y empezó desde abajo y gradualmente fue mejorando tanto el desempeño de la empresa que ahorita pues un gran porcentaje de la humanidad tiene la suscripción a este tipo de servicios. Y hablando de educación, uno puede pensar el aula invertida es disruptiva, la educación mixta, híbrida es disruptiva, la realidad virtual es disruptiva, depende mucho del contexto, ¿no? Al final del día, lo que queremos en educación es seguir innovando y que los estudiantes aprendan mejor, sean más felices y que los profesores también disfrutemos en el proceso.
Pues, quisiera pedirles unas reflexiones finales y conclusiones sobre este tema. Es- Perdón, Julisa, empezamos por ti. Muy bien. A ver, para finalizar, pues al hablar de educación disruptiva, esto nos hace reflexionar para también poner en palestra la importancia, ¿no?, de la educación en la resiliencia, para poder sobreponernos a tantas adversidades como la que estamos ahora atravesando. Otro punto muy importante es que tenemos que educar el carácter, que siempre lo vamos a hacer hasta el día que nos vamos a morir, ¿no? Educar las emociones para tomar las mejores decisiones o elegir, ¿no?, la opción más pertinente y oportuna entre tantas. Y ahora en la era del conocimiento pues tenemos tanta información que es necesario educar las emociones y no dejarnos llevar por las emociones y elegir tal vez a la deriva, sino ser coherentes, consistentes en lo que vamos a decidir. La empatía, hablar también de educación disruptiva, es hablar de una educación contextualizada, ¿no? Hemos hablado durante toda esta tertulia pues, sobre educación disruptiva en un marco dentro de la pandemia. Entonces nos lleva a reflexionar también sobre una educación que está de la mano con una educación inclusiva, con este enfoque que hace muchísima falta y en mi país sobre todo se está postergando algo que realmente es impostergable, porque la educación es un acto muy humano. En ese sentido, aprovechar estas situaciones de la actualidad para poder resurgir, para poder replantearnos, para poder hacer toda una arquitectura educativa para educar usando, accediendo a las nuevas tecnologías de comunicación, de información, ¿no? Utilizando realmente otros bagajes, otras percepciones, otras concepciones, pero teniendo una concepción mucho más holística, una concepción mucho más humana para poder seguir construyendo nuestro aprendizaje permanentemente. Muy bien, Julisa. Pues muchísimas gracias, Marta. ¿Algunas reflexiones finales? La mayor disrupción que hemos vivido recientemente, pues esta situación de pandemia, ¿no? Que cambió por completo las formas de abordar la educación y que nos expuso y evidenció todas las limitaciones que tenemos. Una educación disruptiva relacionada con la educación a distancia y la educación virtual implica algo distinto, algo que se ha construido hasta y lo que hemos construido hasta ahora, pues en este momento no podemos decir que es disrupción lo que hemos hecho, ¿no? Y me pregunto entonces qué tan disruptiva es realmente la educación disruptiva. Y entonces, pues esto tendríamos que centrarnos o dirigirnos a los procesos y las prácticas que deben de estar cambiando de manera constante, ¿no? Un modelo de educación disruptiva deberá de innovar en lineamientos, métodos, modos de hacer las cosas. La educación no puede ser disonante con los retos inmediatos. Si bien diversas organizaciones multilaterales concuerdan en que las claves para la educación disruptiva están en la personalización del aprendizaje, el desarrollo de las competencias, las habilidades que debe tener el sujeto, incluidas las digitales, pues creo que sí, eso es claro, pero bueno, aquí tendríamos que pensar en una innovación curricular, en una comprensión, una comprensión y una intervención integral en la realidad desde los modelos formativos, pero un modelo formativo que sea transdisciplinar. Pensemos en que la ciencia ya no es solamente única y pensada desde la disciplina, sino que debe verse de manera transdisciplinar, entre varias, la combinación y acercamiento de varias disciplinas. Bueno, entonces aquí también quisiera decir que no termino por encontrarle lo novedoso o disruptivo a este movimiento, porque si nos ponemos a analizar y comparar lo que se pide, pues son peticiones que se han venido dando desde los pueblos indígenas, que es el tema que yo trabajo, los temas de los pueblos indígenas, que es una educación pertinente, una educación contextualizada en tiempo y en espacio, relacionada, y que los modelos educativos se tomen en cuenta desde el contexto y desde la cultura y el marco de la cultura donde están los sujetos, ¿no? Incluso son más relevantes porque hablan desde una perspectiva social o una perspectiva de la comunidad.
Entonces, en busca de relacionarse todo este conocimiento con el entorno y no capacitar a los sujetos para que produzcan algo o cualquier conocimiento que pueda llamarse disruptivo. Entonces, me parece más disruptivo el hecho de buscar un diálogo y la convivencia que buscar responder necesidades precisamente establecidas o presentes desde el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Muy buen punto. Sí, a veces la disrupción puede estar enfrente de nosotros si no la vemos. Marta Diana. Gracias, Melchor. Yo, con todo lo que nos han aportado tanto Julissa como Marta, he estado pensando que es muy importante que cuando trabajemos modelos disruptivos o se produzca esta ruptura, pensemos también en algo que es la formación a lo largo de la vida, ¿no? Que tiene que impactarnos, que tiene que darse de otra manera y aprovechar los recursos, como tú bien mencionabas, como es el aula invertida, que es una propuesta que muy interesante, porque yo siempre he dicho que recupera algunos puntos de la educación a distancia, ¿sí? Y también lo que es la realidad virtual y también la analítica de aprendizajes. Todo esto nos puede dar mucha información para lo que yo decía, esa formación que tenemos que tener en investigación educativa, para dar cuenta de las trayectorias, para ver qué está pasando con los alumnos, qué pasa con sus procesos de metacognición, qué pasa con sus aprendizajes, qué pasa con la resiliencia, como bien decían, qué pasa con la brecha digital que también tenemos y que ha sido exhibida en este momento de educación remota emergente, donde han confundido la educación remota emergente con la educación abierta, la educación a distancia, virtual, en línea. No hay nada que ver. Estamos aprovechando los medios para dar una respuesta a esta necesidad educativa. Pero eso no quiere decir que estemos haciendo una educación en línea, ni virtual, ni mucho menos. Entonces, yo estoy participando afortunadamente en una investigación al respecto también, sobre todo en estos momentos, bueno, en esta ocasión fue una pandemia, pero pudo haber sido un terremoto o cualquier otro tipo de evento, y tenemos que tener respuestas disruptivas también para esos momentos tan difíciles a los que nos tenemos que enfrentar la humanidad. Y por supuesto que yo creo que todo lo que se ha hablado en esta tertulia, todo lo que tanto tú, Melchor, como pues las colegas, ¿verdad? Nos dan elementos a todos para tomar decisiones y pensar en transformar nuestra práctica docente, nuestra práctica educativa, nuestros contenidos, nuestros materiales, nuestras metodologías y nuestras estrategias, para tener verdaderamente alumnos bien formados, alumnos que estén en contacto con la realidad y podamos dar respuesta a las necesidades que tenemos, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿verdad? Porque cuando vemos que en Europa o en cualquier otra parte del mundo presentan propuestas súper interesantes donde no hay itinerarios curriculares predefinidos, sino que el alumno va a hacer su propio currículum, pues qué maravilla que nosotros tuviésemos esa flexibilidad y esa posibilidad de no nada más decir, pues yo soy una pedagoga o soy un médico, sino decir, yo soy una tecnopedagoga, pero también con interés en la salud y poderme formar también en eso. Y entonces construir nuestro propio currículum, ¿no? Que sería maravilloso. Yo creo que el avance que se tuvo con la propuesta de Erasmus y aquí en nuestro país, con el ECOESAT y los ECOES, nos dan oportunidad para la movilidad estudiantil, para la formación también de los alumnos en otros espacios, en otras universidades. Entonces, creo que sí hemos avanzado. Claro, con nuestros recursos, con lo que se puede, pero los retos que tenemos son enormes y creo que el entusiasmo nos sobra. Y todos estamos, bueno, al menos todos estamos dispuestos a entrarle con todo el amor que le tenemos a la educación. Muchas gracias, Marta, Diana. Pues la disrupción causada por la combinación de globalización y tecnología, lo que Tom Friedman del New York Times llama esta hiperconectividad,
ya llegó para quedarse y nos va a tener en un estado de disrupción permanente el resto de nuestras vidas profesionales. Pues les agradezco muchísimo, Marta Diana, por tu participación. Melchor, al contrario, para mí ha sido una oportunidad poder compartir con todos ustedes esta tertulia tan agradable, tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Marta, desde Guadalajara, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un espacio no solamente de estar contenta, agradable estar con ustedes, sino también un espacio de aprendizaje y nos llevamos retos ahora con esto que acabamos de escuchar, las participaciones de las colegas y tu participación maravillosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Julissa, desde Perú, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Melchor. Muchísimas gracias, Marta Diana y Marta. Para mí es un espacio muy interesante, muy productivo y es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Gracias de verdad. Muy bien. Bueno, pues ha sido una tertulia muy interesante. Quisiera terminar el programa con una frase de León Tolstoy que dijo, el movimiento disruptivo debe de venir de dentro, del interior. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.